General Victoria, hay un hecho que ha llamado mi atención. ¿Es verdad que usted atacó el convoy que conducía de Veracruz a la Ciudad de México al virrey Apodaca? Sí, eso es verdad. De hecho, estuvo en mis manos hacerlo prisionero y enviarlo de regreso a España. Pero lo dejamos pasar, conscientes de que ya no podía causar ningún daño al movimiento. Sin embargo, intentó hacerlo. Claro, como el enemigo acérrimo que era de la independencia. Fíjese, entre sus planes había ideas tan locas que movían a risa. Una de ellas proponía amurallar la Ciudad de México como si fuera un fuerte, una ciudad medieval. Desde luego nunca lo logró y ya en 1821 tuvo que reconocer al Congreso, entregar el poder al mariscal Novello y regresarse a España derrotado para siempre. Cambiando un poco de tema, general, se dice que usted y Agustín de Iturbide no se entendían muy bien. Platícanos un poco sobre eso. Mira, en realidad nunca simpatizamos él y yo. Pero lo realmente grave fue cuando el plan de Iguala. En él proponía que se reconociera como monarca de México a Fernando VII de España. Imagínense qué barbaridad. ¿Ustedes creen posible que alguno de los insurgentes serios podíamos tolerar semejante cosa si lo que queríamos era la independencia de España? No, y así se lo hizo saber usted al señor Iturbide. Sí, le dije que estaba de acuerdo con todos los puntos del plan de Iguala, excepto con el de reconocer a Fernando VII. Y es más, le propuse que lo más lógico sería elegir como gobernante a uno de los caudillos de la revolución insurgente. Y de cierta manera sí estuvo de acuerdo, pero ¿a quién creen que propuso? Se propuso el mismo muy bribón. Sí, Agustín perdió por completo la realidad y la proporción. No solo se llamó a sí mismo para gobernar, sino que además de eso se erigió como emperador de México. Y entonces sí, mi general atacó con todas sus fuerzas el supuesto imperio del señor Iturbide. Sí, lo que hubiera hecho cualquier mexicano que quería la independencia de su patria en lugar de una continuación de la monarquía. Y entonces Iturbide ordenó que usted fuera arrestado. Así es, fui arrestado y conducido a prisión. Pero logré fugarme y junto con un puñado de hombres entre los que se encontraba el buen Juan, me dirigí a Veracruz para reunirme con Santana y adherirnos a su plan de Casamata, en el que se desconocía a Iturbide como emperador de México y se exigía que se reinstalara el Congreso Constituyente de 1822. Como primer presidente de México enfrentó usted serios problemas. Imagínese, México apenas nacía la vida republicana y no sabíamos cómo manejarla. Fueron años arduos y difíciles. Pero con mucho trabajo y ayuda de la providencia logramos salir adelante. Uno de los problemas más serios fue el motín de la Acordada. ¿Se acuerda, mi general? Sí, Juan. ¿Por qué se llamó de la Acordada? La Acordada era un edificio que se usaba en tiempos del virreinato como cárcel. Y ahí se reunían los partidarios de Manuel Gómez Pedraza, que era el candidato opositor al gobierno para cuando yo terminara mi mandato. Y el triunfo favorecía en las urnas a don Vicente Guerrero. Sí, el problema fue que Gómez Pedraza no quiso reconocer el triunfo, alegando que hubo fraude. Se levantó en armas precisamente en lo que se llamó el motín de la Acordada. Que de nada le sirvió, ya que de todas formas Vicente Guerrero fue proclamado presidente en 1829. Como consecuencia de ese motín, fue saqueado el Parián que se encontraba en el centro de la Ciudad de México y que hoy es conocido como el Zócalo. En la Plaza Mayor de la Ciudad de México, pues estaba instalado un mercado atestado de gente por el que difícilmente podía caminar una persona entre los puestos ambulantes. Imposible para un carruaje pasear. Presentaba un aspecto sucio y deprimente y ninguno de los virreyes quiso jamás hacer algo al respecto. ¿Y por qué los inconformes decidieron atacar precisamente el Parián? Sí, todo lo que tuviera que ver con el recuerdo de la opresión era detestado por los insurgentes y por el pueblo mismo. Y como en el Parián habían muchísimos puestos que eran de españoles acaudalados que habían hecho su fortuna en el mercadeo informal, el pueblo se lanzó contra ellos y sus pertenencias.